Dios los bendiga grandemente. En esta noche quiero compartir con ustedes una parte del tema reconstruyendo las defensas. Estoy hablando para mis hermanos en la fe, los cristianos, podríamos decir así, aunque voy a hacerlo de una manera muy fácil de entender, muy fácil de comprender, no solo para ministros, aunque pues principalmente es para los ministros, pero también esto se puede aplicar a nuestra casa. Es bien sabido que la iglesia del Señor no está en sus mejores momentos. ¡Guau! Me van a decir muchos y me van a caer encima. Sí, háganlo. Están en todo su derecho. Pero es una realidad que no estamos alcanzando el estándar de la iglesia primitiva, que fue el estándar que nos pusieron. Y no estamos alcanzando ese estándar el día de hoy. Sobre todo en doctrina. Como un meme que miraba en estos días decía que tenemos una iglesia hinchada, rechoncha en canciones y en cosas bonitas, pero en raquítica, anémica en doctrina, y es la realidad. Pero hoy quiero hablar de algo, de un tema que ha venido socavando mucho la parte de las defensas de la iglesia. La iglesia de hoy está indefensa ante los ataques del mundo, de Satanás, del pecado. Está casi indefensa. La defensa es muy poca, muy precaria. Y yo quiero hoy que analicemos al menos uno de los puntos de por qué esa defensa de la iglesia está tan caída. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene muros para protegerse. La iglesia no ha levantado un muro, no se ha preocupado por un muro, no se ha preocupado por una defensa. Hablamos mucho de que somos una embajada del cielo en la tierra, pero si comparamos la iglesia de Cristo con una embajada terrenal, la embajada de Colombia en cualquier país, la embajada de Estados Unidos en cualquier país, no se parecen. Estas embajadas tienen defensa, tienen anillos de seguridad, tienen soldados, tienen ejército, tienen armas para defenderse. La iglesia de Cristo, ¿qué anillos de seguridad tiene? ¿Qué armas espirituales tiene para defenderse? ¿Qué filtros está efectuando? Ninguno. Satanás entra como Pedro por su casa a la iglesia. ¿Está eso bien? ¿En cuántas iglesias he estado donde se dice un dicho? Satanás es el primero que llega al culto. ¿Y qué hace allí? ¿Qué hace el enemigo allí en la embajada del cielo? ¿Qué permiso tiene si bíblicamente se ha dicho que es nuestro enemigo, nuestro adversario? Por lo tanto, no deberíamos dejarlo entrar. Pero se ha hecho hasta pactos con el diablo de boca, diciendo, aquí en esta iglesia el diablo puede entrar, no lo molestamos y lo dejamos en paz para que nos deje en paz. Eso es un pacto con el diablo. Pero hay una doctrina que se ha enseñado mucho, y es la doctrina de las brechas. Y tienen su texto lema, Ezequiel 22:30. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? Vamos a leerlo. Dice así: busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Con este texto se ha enseñado de que debemos pararnos en la brecha. Y sí, está bien, hay que pararse en la brecha. ¿Qué es una brecha? Es un hueco. Bíblicamente, en lo que se refiere aquí, es un hueco en el muro. Un pedazo de muro que se cayó, se vino al suelo, lo tumbaron, por donde puede entrar cualquiera y salir cualquiera. Eso es una brecha. Y se nos ha dicho y se nos ha enseñado que debemos pararnos en la brecha. Obviamente está bien. Si en mi casa se cae un muro en la noche, una pared, un pedazo de pared, y queda expuesto todo lo que hay en mi casa, mi familia, mis cosas personales, los objetos de mi casa, obviamente yo tengo que pararme allí a vigilar toda la noche para que ningún ladrón se me entre, ¿cierto? Y eso es lo que dice aquí, hay que pararse en la brecha. Pero perdónenme, hermanos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, ministros, siervos de Dios, iglesia en general, tenemos gente parada en la brecha por años. Gente en nuestra iglesia, siervos, intercesores, ministros, pastores, parados cuidando un hueco por años. 30, 40, 50 años de ministerio cuidando un hueco. ¿Y saben por qué?
están entretenidos cuidando un hueco y no están encargándose de lo otro, no pueden ser efectivos. ¿Por qué? Porque están cuidando un simple hueco en vez de repararlo. Cuando estamos en casa y se cayó esta pared o este hueco en la pared, ¿yo me quedo allí parado cuidando ese hueco? Sí, durante la noche. Al otro día en la mañana busco quién lo repare. Con mi teléfono llamo a una persona que trabaje construcción y le digo, caballero, reparen este muro, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Si yo mismo sé hacerlo, yo mismo compro ladrillo, cemento, arena, agua, mezclo y reparo ese muro. ¿Por qué en la iglesia no hacemos esto? Porque no se nos ha enseñado. Y la Biblia dice que hay que hacerlo. En Ezequiel 13, versículo 5, dice lo siguiente: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. La brecha es para pararse en ella momentáneamente, con el fin de repararla. ¿Pero qué está pasando? Nosotros no estamos haciendo el trabajo. En Isaías 58, versículo 12, nos dice que debemos edificar las ruinas, que tenemos que ser llamados reparadores de portillos o brechas. Un portillo y una brecha, bíblicamente hablando, es lo mismo, es un hueco, es un lugar por donde puede pasar cualquiera. Reparar, reedificar. Nosotros no podemos estar cuidando huecos toda la vida, mis hermanos, y eso nos ha pasado. Tenemos a la Iglesia de Cristo cuidando muchos huecos durante cientos de años y por eso no somos efectivos. Necesitamos venir, retomar. La iglesia de hoy, para mí, en lo que yo he visto en el Espíritu, está como el tiempo de Nehemías. Tenemos una serie de dificultades y falencias en cuanto a protección de nosotros mismos, en contra de nuestros enemigos. Si nosotros vemos la historia bíblica, hacia el año 445, la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Era la ciudad santa, pero el pueblo se había deportado, Podemos leer toda la historia y nos damos cuenta de cómo estaba la situación de Israel. Pero Nehemías decide hacer algo. Va al rey, habla con el rey le dice que sí, se devuelve para Jerusalén a ver cómo estaba la situación allá. Me encanta Nehemías. En el capítulo 2, el versículo 11 dice: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Nehemías hace algo cuando llega a Jerusalén. Está allí y de pronto de noche, versículo 13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Dice: luego pasé por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y nadie sabía dónde yo había ido. ¿Qué pasa? Nehemías va y lo primero que mira no es el templo. ¿Cómo está el templo? Nehemías no va y mira cómo está el tabernáculo. No mira cómo está, el tabernáculo no, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Cómo están los almacenes del diezmo y de la ofrenda? No, él va y mira el muro. Y si leemos toda la historia de Nehemías nos damos cuenta la importancia de ese muro. ¿Por qué primero el muro? Porque los enemigos no dejaron de atacar. Si tú lees la historia de Nehemías, ves que los enemigos, dice el capítulo 4, versículo 1, oyó Sanbalat que reedificaban el muro y él mismo se fue a atacarlos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere descansar. Satanás no quiere que la iglesia esté protegida. Satanás la quiere desprotegida, la quiere con brechas, con huecos, la quiere sin muros para él poder entrar y salir y hacer lo que le da la gana en la iglesia. Y eso está sucediendo hoy. El mundo está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un muro que nos separe.
No estoy hablando de un muro físico, no estoy hablando de levantar una tapia, una pared, no. Estoy hablando de principios espirituales realmente establecidos en la doctrina de Cristo, que nos separen del mundo, que nos separen de las tinieblas, que brillemos como luz, como antorcha. Pero ¿qué pasa? No podemos brillar porque estamos cuidando un hueco. No podemos encender la lámpara del altar porque estamos cuidando un hueco. Esta doctrina de las brechas está incompleta. Tenemos que completar la tarea, cuidar la brecha mientras llega el que la repara o mientras la reparo yo mismo. En Nehemías vemos que con una mano se defendían con la espada y con la otra reconstruían el muro. Y eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Debemos levantar muros, debemos hacer las cosas bien hechas, debemos hacer lo que dice Isaías 58:12, reparadores de portillos, reconstruir las calzadas, hacer las cosas al derecho. Miren, yo me voy al tabernáculo de Moisés. Y en el tabernáculo de Moisés Dios dio un orden para hacer el tabernáculo y después para erguirlo. Donde quiera que se colocaban, tenían que armar las tiendas. La tienda tenía un orden. Ese orden primero eran las cortinas externas, después iban los tablones. Después de eso ya había la separación del velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y se armaba en ese orden. Y por último se colocaban en los utensilios, el arca del pacto. Así se construyó y así se armaba. Eso, si lo quieren buscar, está en Éxodo, capítulo 36, capítulo 37. Habla de todo el mobiliario, de las cortinas, de los tablones, las basas de oro, todo esto y el mobiliario después del templo. Un orden. Hoy en día las iglesias se arman diferente. Lo que más importa es el altar, el pastor, que haya música, un cofre para diezmos y ofrendas y ya. Y lo realmente importante, los intercesores, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hombre, si yo veo la Biblia, ¿cómo debe ser un equipo de adoración? Deben ser los cantores que estableció David. Gente que profetizaba con instrumentos. Esto quiere decir que eran ministros del altar. No un jovencito que toca muy bonito el piano o la guitarra. O le pega sabroso a la batería. No. Es un ministro del altar. Debe estar a la par con su pastor. ¿Por qué? Porque los dos ministran juntos en el altar, sino que el uno se encarga de apacentar la grey, el otro se encarga de traer la presencia de Dios. Es igualmente importante. Pero estas brechas son estos huecos que tenemos en la iglesia, grandes huecos por donde Satanás entra y sale. Yo digo una cosa, yo cuando voy a ministrar en un lugar, yo sello, yo hago un vallado y a mí el diablo no me entra a la iglesia. Como si yo digo que soy un embajador del reino, yo establezco anillos de seguridad espirituales, con intercesores, con guerreros, pero también con los ángeles y arcángeles de Dios que han sido dispuestos por Dios para servir a los hijos de Dios aquí en la tierra. Y en esos cercos, los demonios que vengan disfrazados en las personas o incluso en los objetos, allí se tienen que quedar. No pueden pasar. Pero ¿qué pasa con este tipo de liberación? Como no hay el show, como no, la gente no dice, wow, este ministro, este evangelista, este pastor, wow, qué siervo tan ungido que hace vomitar a los endemoniados. En este tipo de filtros allá se quedan los demonios, ya las personas son libres en el proceso y no entran allá a hacer el show dentro de la iglesia. Entonces no te das el pantallazo, pero es mucho más efectivo. Que hayan guardias de seguridad guardando ese pedazo de cielo que es la iglesia, que debe ser. Que cuando los cantores, los ministros estamos adorando, desciende la presencia de Dios y esto se conecta al cielo. Pero cuando hay una brecha, se filtra, se escurre. Cuando un tanque, una piscina, tiene una fisura, tiene una brecha, tiene un hueco, nunca se va a llenar. Si la iglesia tiene brechas, tiene huecos que no se han reparado y no se han sellado, nunca se va a llenar de la presencia de Dios. Lo mismo pasa en casa. Estamos armando muros de oración en nuestra casa a favor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras finanzas.
No, estamos llevando simplemente diezmo y ofrenda, pero ¿y el resto? Sí, hay que llevar el diezmo, hay que llevar la ofrenda. Es el principio bíblico que aprendiste y te funciona. Hombre, pero ¿y en mi casa? Con los míos, con mis hijos, ¿los tengo protegidos con un muro espiritual? ¿Mi casa tiene un muro espiritual de fundamento bíblico? Hello, ¿qué estamos haciendo? La brecha, te paras en ella y la reparas. Entonces es tiempo de aprender a reparar. Pero ¿qué pasa? Es que reparar requiere trabajo. Y ahí no nos gusta hacerlo, ¿cierto? Yo te invito a que leas Nehemías y le pongas mucha atención y le pidas la revelación a Dios de cómo reparar el muro. Este mensaje es parte de una serie de guerra espiritual. Y esta es la parte de reconstruyendo las defensas. No nos quedemos a medias. El pueblo perece por falta de conocimiento. Pero recuerde que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Así es que mis hermanos, póngale cuidado a sus muros antes que al altar. No quiere decir que el altar no sea importante y que el muro sea más importante que el altar. No. Pero las cosas tienen un orden. Repara tus muros en tu vida, en tu iglesia. Dios te bendiga grandemente.